Hay un instante invisible en el firmamento en el que la dualidad de Géminis deja de debatirse entre dos voces y se convierte en un solo pulso firme. No es un choque de espadas ni un rugido de guerra, es algo más sutil, más refinado, como el viento que cambia de dirección sin anunciarse, y sin embargo, transforma todo el paisaje. Cuando Géminis se defiende sin violencia, no lo hace desde la debilidad, sino desde una inteligencia que ha aprendido a moverse entre mundos, a leer lo que otros no perciben y a responder con precisión en lugar de impulso. Bajo la influencia de Mercurio, su regente, la mente geminiana se convierte en un instrumento afilado, pero no para herir, sino para desarmar. Las palabras dejan de ser proyectiles y pasan a ser llaves. Cada frase abre una puerta distinta, una hacia la comprensión, otra hacia la claridad, otra hacia el límite firme que no necesita imponerse con fuerza. En ese estado, la defensa no es una reacción, sino una estrategia consciente. No hay gritos, no hay caos, hay una arquitectura invisible que reorganiza la situación hasta que el conflicto pierde su fuerza. La verdadera épica de Géminis no está en vencer al adversario, sino en transformar el campo de batalla en un espacio donde el enfrentamiento deja de tener sentido. Su rapidez mental le permite anticipar movimientos, leer intenciones ocultas y desmontar tensiones antes de que se conviertan en daño real. Es como un tejedor de aire que, con hilos de ideas, reconfigura la realidad. Donde otros ven choque, Géminis encuentra salida. Donde otros se endurecen, Géminis se adapta, y en esa adaptabilidad, encuentra su mayor fortaleza. Hay una valentía particular en elegir no herir cuando se tiene la capacidad de hacerlo. Géminis conoce el poder de la palabra, sabe que puede desestabilizar, confundir o incluso dominar una conversación. Sin embargo, cuando ha evolucionado, decide usar ese poder para sostenerse sin destruir. Su defensa se vuelve elegante, casi invisible, pero profundamente efectiva. Establece límites con claridad, desvía ataques con inteligencia, y en ocasiones, transforma al propio adversario en alguien que comienza a cuestionarse. En el plano simbólico, es como si las dos caras de Géminis dejaran de enfrentarse y empezaran a colaborar. Una observa, analiza y comprende, la otra actúa, responde y comunica. Cuando ambas trabajan en armonía, surge una forma de defensa que no necesita violencia porque está sostenida por la conciencia. No hay contradicción interna, no hay dispersión. Hay enfoque, dirección y una calma dinámica que descoloca a cualquiera que espere una reacción impulsiva. Este tipo de defensa no es pasiva. Es activa, pero en un nivel más elevado. Implica elegir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo retirarse y cuándo mantenerse firme, cuándo transformar una conversación y cuándo cerrarla. Es una danza mental en la que cada movimiento está cargado de intención. Y en esa danza, Géminis demuestra que la inteligencia puede ser más poderosa que la fuerza bruta, que la claridad puede desarmar más que cualquier ataque y que la ligereza, bien comprendida, puede ser una forma de invulnerabilidad. Así, el signo del aire mutable revela su faceta más elevada, no como un ser disperso o cambiante sin rumbo, sino como un estratega del pensamiento, un alquimista de la comunicación que convierte el conflicto en aprendizaje y la confrontación en evolución. Cuando Géminis se defiende sin violencia, no solo se protege, también eleva el nivel de la situación, mostrando que hay caminos donde la mente y la palabra construyen en lugar de destruir. Existe una dimensión menos visible en la defensa no violenta de Géminis que no se limita a la palabra ni al pensamiento inmediato, sino que se adentra en el dominio del tiempo. Géminis, como signo mutable de aire, posee una relación especial con los ritmos cambiantes de la realidad. No se aferra a un instante fijo, sino que percibe el flujo completo de una situación, lo que fue dicho, lo que se está insinuando y lo que podría desencadenarse. En esa percepción expandida, su defensa no se ejecuta solo en el presente, sino que anticipa futuros posibles y los reconfigura antes de que tomen forma. Así, el conflicto es desactivado incluso antes de nacer, como si se desviara el curso de un río con una leve inclinación del terreno. También habita en Géminis una comprensión instintiva de las máscaras humanas. Reconoce que cada persona habla desde capas superpuestas de intención, emoción, miedo y deseo. Cuando se defiende sin violencia, no se enfrenta a la superficie de las palabras ajenas, sino que atraviesa esas capas y responde a la raíz del impulso. Esto le permite evitar caer en provocaciones superficiales. En lugar de reaccionar al tono, responde al trasfondo. En lugar de engancharse en el juego de egos, redirige la energía hacia un terreno donde el conflicto pierde combustible. Es una forma de visión casi oracular, donde la comunicación se convierte en lectura profunda del alma en movimiento.
Hay, además, un elemento de desapego que fortalece esta forma de defensa. Géminis no necesita poseer la razón como un trofeo ni dominar la escena como un conquistador. Su naturaleza aérea le permite soltar con facilidad aquello que otros retienen con rigidez. Este desapego no implica indiferencia, sino libertad interior. Desde ahí, puede retirarse sin sentirse derrotado, puede ceder sin sentirse disminuido y puede cambiar de estrategia sin experimentar incoherencia. Su identidad no está anclada en una sola postura, y eso le otorga una flexibilidad que desarma cualquier intento de confrontación rígida. En su expresión más elevada, la defensa geminiana incorpora el arte de la reformulación. Toma una idea cargada de tensión y la transforma en algo comprensible, accesible, incluso revelador. No se limita a contradecir, sino que traduce. Donde hay acusación, introduce matiz. Donde hay simplificación, aporta complejidad. Donde hay caos, organiza. Esta capacidad de reordenar el lenguaje modifica la percepción de todos los implicados, como si la realidad misma se reescribiera a través de nuevas palabras. Es un acto de creación en medio del conflicto, una alquimia que convierte la fricción en entendimiento. La energía de Géminis también se manifiesta en el dominio del ritmo conversacional. Sabe cuándo acelerar y cuándo ralentizar, cuándo introducir una idea y cuándo dejarla reposar. En su defensa sin violencia, utiliza pausas con la misma precisión que utiliza palabras. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un espacio estratégico donde la tensión se disuelve por falta de estímulo. No responde a cada provocación, no llena cada vacío. Permite que el otro se escuche a sí mismo, que sus propias palabras revelen sus contradicciones. En ese juego de tiempos, Géminis ejerce un control sutil pero poderoso. Otro aspecto profundo es su relación con la curiosidad. Incluso en medio del conflicto, Géminis mantiene una chispa de interés genuino por comprender. Esta curiosidad no es ingenua, sino una herramienta consciente. Al explorar el punto de vista ajeno, desactiva la rigidez del enfrentamiento. La curiosidad abre puertas donde la confrontación las cierra. Y en ese gesto, la defensa deja de ser un muro para convertirse en un puente cuidadosamente construido, donde el intercambio sustituye al choque. En niveles más simbólicos, Géminis encarna al mensajero entre mundos, y en esa función su defensa no violenta adquiere un carácter casi mítico. No lucha contra la sombra, sino que la traduce en luz comprensible. No elimina la tensión, sino que la transforma en movimiento creativo. Es el viajero que atraviesa territorios hostiles sin necesidad de conquistar, porque su verdadera habilidad es adaptarse y reconfigurar lo que encuentra. También emerge una dimensión ética en esta forma de actuar. Géminis, cuando ha madurado, comprende que cada palabra tiene consecuencias que se expanden más allá del momento inmediato. Su defensa sin violencia se convierte entonces en una responsabilidad consciente sobre el impacto de su comunicación. No busca ganar a cualquier precio, sino preservar la integridad del intercambio. En ese sentido, su fuerza radica en elegir caminos que no generen más fragmentación, sino que abran posibilidades de integración. La ligereza que caracteriza a Géminis, tantas veces malinterpretada como superficialidad, revela aquí su verdadera naturaleza, la capacidad de no quedar atrapado. Esa ligereza es la que le permite moverse entre ideas, cambiar de perspectiva y encontrar salidas donde otros ven muros. En la defensa no violenta, esta cualidad se convierte en una forma de invulnerabilidad dinámica. No hay punto fijo que pueda ser atacado con eficacia, porque Géminis ya está en otro lugar, no huyendo, sino evolucionando en tiempo real. En esta expresión, la épica no se construye sobre la destrucción del adversario, sino sobre la maestría interna. Es una batalla ganada en el territorio invisible de la mente y la palabra, donde la claridad, la adaptabilidad y la conciencia sustituyen a la fuerza bruta. Géminis se convierte así en un guardián del equilibrio comunicativo, un estratega del entendimiento que demuestra que la defensa más poderosa no siempre deja huellas visibles, pero transforma profundamente todo lo que toca. En lo más profundo de su naturaleza, Géminis alberga un vínculo secreto con el arte de la neutralización energética, una habilidad que no depende únicamente de lo que se dice, sino de cómo circula la atención. Cuando la tensión emerge, la mayoría fija su mirada en el punto de conflicto, alimentándolo sin saberlo. Géminis, en su versión más elevada, desplaza el foco. Redirige la atención hacia otros ángulos, introduce nuevas variables, rompe la linealidad del enfrentamiento. Ese simple acto altera la intensidad del momento, como si el fuego dejara de recibir oxígeno.
No se trata de evadir, sino de comprender que la atención es combustible, y que quien sabe moverla tiene el poder de transformar la dinámica completa. Existe también una relación íntima con el lenguaje interno, ese diálogo silencioso que precede a cualquier expresión externa. La defensa no violenta de Géminis comienza ahí, en la manera en que interpreta lo que sucede. No se precipita hacia conclusiones rígidas ni se deja arrastrar por narrativas absolutas. Su mente, acostumbrada a explorar múltiples versiones de la realidad, genera espacios de duda creativa donde otros solo ven certeza emocional. En ese margen, la reacción pierde urgencia. La pausa mental se convierte en un escudo invisible que impide que la emoción se traduzca en confrontación automática. En el plano más simbólico, Géminis actúa como un guardián de los umbrales. Habita el punto exacto donde una palabra puede convertirse en herida o en puente, donde una respuesta puede escalar el conflicto o disolverlo. Esa conciencia del umbral le otorga una responsabilidad silenciosa. Cada interacción es una encrucijada, y en su defensa sin violencia elige constantemente el camino que preserva el movimiento sin romper la conexión. No siempre es un camino cómodo, porque implica sostener tensiones sin descargarla de forma inmediata, pero ahí reside su verdadera fortaleza. Otra dimensión que emerge es su capacidad para fragmentar lo aparentemente monolítico. Cuando alguien se presenta con una postura rígida o agresiva, Géminis no la enfrenta como un bloque sólido. La descompone en partes más pequeñas, ideas, emociones, contradicciones, matices. Al hacer esto, reduce el peso del enfrentamiento. Lo que parecía una muralla infranqueable se convierte en piezas móviles que pueden reorganizarse. Esta habilidad de descomposición mental es una forma de inteligencia estratégica que evita el choque directo y abre caminos alternativos. La relación con la ambigüedad también juega un papel esencial. Mientras otros buscan definiciones claras y posiciones firmes, Géminis puede habitar zonas intermedias sin sentirse perdido. En un conflicto, esta capacidad le permite no quedar atrapado en dicotomías rígidas como ganar o perder, tener razón o estar equivocado. En lugar de eso, navega entre posibilidades, creando soluciones que no estaban contempladas. La ambigüedad, lejos de ser una debilidad, se convierte en un terreno fértil donde la creatividad sustituye a la confrontación. En niveles más profundos de desarrollo, la defensa no violenta de Géminis incorpora una forma de humildad intelectual. Reconoce que ninguna perspectiva es absoluta, que incluso su agilidad mental puede estar condicionada por información incompleta. Esta humildad no lo debilita, sino que lo hace más preciso. Al no aferrarse a una identidad rígida, puede ajustar su enfoque en tiempo real, corregir, matizar, evolucionar dentro del propio intercambio. Esa capacidad de autoajuste continuo desarma a quienes esperan rigidez para poder oponerse. También se despliega una sensibilidad especial hacia el tono invisible de las interacciones, aquello que no se dice pero se percibe. Géminis capta las microvariaciones en la energía de una conversación, los cambios sutiles en la intención, las tensiones que aún no se han verbalizado. En su defensa sin violencia, utiliza esta percepción para intervenir antes de que el conflicto se materialice plenamente. A veces basta una palabra, un cambio de ritmo, una reformulación ligera para alterar el curso de lo que podría haberse convertido en un enfrentamiento mayor. Hay una épica silenciosa en la capacidad de sostener la coherencia en medio de la multiplicidad. Géminis no deja de ser dual, cambiante, diverso en su percepción, pero cuando alcanza este nivel de conciencia, todas esas facetas se alinean en una dirección común. La dispersión se transforma en versatilidad enfocada. La multiplicidad se convierte en riqueza estratégica. Y en esa integración, su defensa adquiere una consistencia que no depende de la fuerza, sino de la claridad interna. En el trasfondo de todo esto, late una comprensión profunda del movimiento como ley fundamental. Nada es fijo, nada es definitivo, todo está en tránsito. Desde esa visión, el conflicto no es un estado permanente, sino una fase que puede transformarse. Géminis no lucha contra la existencia del conflicto, lo acompaña en su transformación. Su defensa sin violencia es, en esencia, una forma de facilitar ese tránsito, de guiar la energía desde la tensión hacia la resolución sin necesidad de ruptura. Así, en su expresión más elevada, Géminis se convierte en un arquitecto de realidades fluidas, un estratega que no necesita imponerse porque entiende cómo se configuran las dinámicas humanas desde dentro. Su poder no reside en dominar, sino en comprender, no en vencer, sino en transformar. Y en ese arte sutil, demuestra que la verdadera fuerza puede ser invisible,
que la verdadera victoria puede no dejar derrotados, y que la verdadera defensa puede abrir caminos donde antes solo había confrontación. En una capa aún más sutil, la defensa no violenta de Géminis se entrelaza con el dominio de los umbrales mentales colectivos, esos espacios invisibles donde las ideas se contagian, se amplifican o se disuelven antes de consolidarse. Géminis, regido por la vibración de lo mutable, percibe que ningún pensamiento nace aislado, todos forman parte de corrientes mayores. Cuando el conflicto intenta arraigarse, no solo responde a la situación individual, sino que interviene en la corriente que la sostiene. Introduce una idea distinta, una perspectiva inesperada, y ese simple gesto altera la dirección del flujo mental compartido. Lo que parecía inevitable comienza a fragmentarse desde dentro. Hay también una maestría en la forma en que administra la identidad dentro del conflicto. Géminis comprende que muchas confrontaciones surgen de la necesidad de sostener una imagen fija de uno mismo frente al otro. En su defensa sin violencia, no se aferra a una única identidad. Puede ser firme sin volverse rígido, puede mostrarse ligero sin perder profundidad, puede incluso adoptar momentáneamente el lenguaje del otro para generar resonancia. Esta flexibilidad identitaria no es pérdida de esencia, sino una estrategia consciente que evita que el conflicto encuentre un punto sólido contra el cual impactar. En el plano energético, su naturaleza aérea le permite trabajar con la expansión en lugar de la contracción. Donde otros se cierran para protegerse, generando así más fricción, Géminis se abre en múltiples direcciones. Esa apertura diluye la intensidad del ataque, como el viento que dispersa una nube densa hasta hacerla inofensiva. No se trata de exponerse sin medida, sino de no compactarse en un punto vulnerable. La expansión consciente se convierte en una forma de protección que no endurece, sino que transforma. Existe además una relación profunda con el arte de la reinterpretación simbólica. Géminis no toma los hechos como entidades estáticas, sino como narrativas en construcción. En medio del conflicto, puede resignificar lo ocurrido, ofrecer un marco distinto que cambie completamente la lectura de la situación. Lo que antes era percibido como ataque puede revelarse como malentendido, lo que parecía confrontación puede mostrarse como expresión de inseguridad o necesidad no resuelta. Esta capacidad de reconfigurar el significado desactiva la carga emocional sin negar la realidad, transformándola desde su base interpretativa. Otro aspecto menos evidente es su manejo de la multiplicidad de verdades. Géminis entiende que en cualquier conflicto coexisten versiones distintas, cada una con su propia coherencia interna. En lugar de imponer una sobre otra, crea un espacio donde pueden coexistir sin anularse. Esta coexistencia reduce la necesidad de confrontación, porque elimina la lógica de exclusión que suele alimentar el enfrentamiento. No se trata de relativizar todo, sino de reconocer la complejidad inherente a la experiencia humana. En niveles más elevados, la defensa no violenta de Géminis se convierte en un acto de sincronización con el entorno. Percibe los momentos propicios para intervenir y los momentos en los que es mejor permitir que la energía se disipe por sí misma. Esta sincronía no es azarosa, surge de una atención constante a los ritmos sutiles de la interacción. Como un navegante que lee las corrientes invisibles del mar, Géminis ajusta su movimiento para no oponerse innecesariamente a fuerzas mayores, sino para utilizarlas a su favor. La relación con el juego también adquiere un significado profundo. Géminis introduce ligereza no como evasión, sino como herramienta de transformación. El humor, la ironía suave, la capacidad de ver el absurdo en situaciones tensas, todo esto actúa como un disolvente del conflicto. Al cambiar el tono emocional, modifica el campo en el que la confrontación se sostiene. La seriedad rígida se rompe, y con ella se debilita la estructura del enfrentamiento. En ese gesto, la defensa se convierte en una forma de arte, donde la creatividad reemplaza a la agresión. También emerge una dimensión de autodisciplina mental que suele pasar desapercibida. Aunque Géminis es asociado con la rapidez y la dispersión, en su expresión más evolucionada ha entrenado su mente para no seguir cada impulso. Puede observar múltiples pensamientos sin identificarse con todos ellos. Esta capacidad de observación le permite elegir con precisión qué ideas alimentar y cuáles dejar pasar. En un conflicto, esta selección interna es crucial, porque evita que pensamientos reactivos se conviertan en palabras que escalen la situación. En el trasfondo de todo esto, se encuentra una comprensión casi alquímica de la polaridad. Géminis no busca eliminar la oposición, sino integrarla en un movimiento más amplio. Reconoce que toda tensión contiene un potencial de transformación,
y que la clave no está en suprimirla, sino en canalizarla hacia una forma más elevada de expresión. Su defensa sin violencia es, en esencia, una transmutación continua de energías, del impulso al pensamiento, del pensamiento a la palabra, de la palabra a la comprensión. En esta dimensión épica, la batalla deja de ser un enfrentamiento entre fuerzas opuestas y se convierte en un proceso de refinamiento interno. Géminis no lucha para imponerse, sino para mantener la claridad en medio de la complejidad. Cada interacción desafiante es una oportunidad para afinar su percepción, para expandir su capacidad de comprensión, para demostrar que la verdadera maestría no reside en dominar al otro, sino en sostener la lucidez cuando todo invita a perderla. Así, la defensa no violenta de Géminis se revela como un camino de evolución constante, donde la inteligencia, la adaptabilidad y la conciencia se entrelazan en una danza sin fin. No hay victoria definitiva ni derrota absoluta, solo un movimiento continuo hacia formas más sutiles y efectivas de habitar el conflicto. Y en ese movimiento, Géminis encarna una fuerza que no necesita imponerse para ser decisiva, una presencia que transforma sin romper, que protege sin endurecer y que avanza sin dejar atrás la posibilidad de entendimiento. En lo más profundo de esta arquitectura invisible, surge una cualidad casi iniciática, la capacidad de Géminis para sostener la paradoja sin romperse. Allí donde la mayoría necesita resolver la contradicción de inmediato, este signo aprende a habitarla como un espacio fértil. En medio del conflicto, puede reconocer simultáneamente la razón parcial de cada parte sin precipitarse a elegir un bando rígido. Esta coexistencia de opuestos no genera indecisión, sino una perspectiva más amplia desde la cual la confrontación pierde su carácter absoluto. La paradoja se convierte en un campo de poder, porque desactiva la lógica binaria que alimenta la violencia. También se despliega una relación silenciosa con la memoria del lenguaje. Cada palabra pronunciada en una discusión lleva consigo ecos de experiencias pasadas, asociaciones inconscientes y significados heredados. Géminis, en su defensa no violenta, percibe esos ecos y los modula. Evita términos que puedan activar reacciones automáticas, elige aquellos que abren en lugar de cerrar. Es un trabajo casi artesanal, donde el lenguaje deja de ser una herramienta automática para convertirse en un instrumento afinado con precisión. En esa elección consciente, se redefine el terreno mismo sobre el que se desarrolla la interacción. Existe además una conexión con la ligereza como forma de resiliencia. No es una ligereza superficial, sino una cualidad que permite no quedar atrapado en la densidad emocional del momento. Cuando la tensión intenta fijarse, Géminis introduce movimiento, variación, una especie de respiración mental que impide que la situación se rigidice. Esta movilidad constante actúa como un amortiguador que absorbe el impacto sin devolverlo en forma de ataque. La resiliencia no se basa en resistir, sino en no ofrecer resistencia donde no es necesaria. En un nivel más profundo, la defensa no violenta de Géminis implica una comprensión del eco. Todo lo que se emite regresa transformado, amplificado o distorsionado según el medio en el que resuena. Desde esta conciencia, cada palabra es emitida con la intención de generar un eco que no perpetúe el conflicto. Es una visión a largo plazo, donde la respuesta no se mide solo por su efecto inmediato, sino por las ondas que producirá en el tiempo. Así, Géminis actúa como un sembrador de resonancias que favorecen la claridad en lugar de la confusión. Se manifiesta también una capacidad singular para disolver la personalización del conflicto. En lugar de interpretar cada ataque como algo dirigido a su esencia, puede reconocer los patrones impersonales que se están expresando, miedos, tensiones, proyecciones. Esta despersonalización consciente reduce la carga emocional y permite responder desde un lugar más amplio. No se trata de negar la experiencia, sino de ubicarla en un contexto mayor donde pierde su carácter de amenaza directa. En el ámbito más simbólico, Géminis encarna al viajero entre significados, aquel que puede atravesar múltiples realidades sin quedar fijado en ninguna. En su defensa sin violencia, esta cualidad se convierte en una forma de libertad. No está obligado a permanecer en un marco interpretativo que genere conflicto, puede desplazarse hacia otro donde la comprensión sea posible. Este movimiento no es evasión, sino expansión de la perspectiva. También aparece una dimensión de coherencia dinámica. Aunque Géminis se adapta y cambia, no lo hace de manera caótica cuando está en su nivel más elevado. Existe un hilo conductor interno que guía sus decisiones, una brújula que no depende de la rigidez, sino de la claridad. Esta coherencia flexible le permite sostener su posición sin endurecerse, ajustarse sin perder dirección. En el conflicto,
Esta cualidad genera una presencia estable que no necesita imponerse para ser firme. La relación con el error adquiere un matiz transformador. Géminis no teme reconocer imprecisiones o malentendidos dentro de la interacción. Lejos de debilitar su defensa, esto la fortalece, porque desactiva la escalada basada en la necesidad de tener razón. Al admitir matices o corregir, introduce un nivel de honestidad que cambia el tono del intercambio. El conflicto deja de ser una lucha por la superioridad y se convierte en un proceso de ajuste mutuo. En capas más profundas, emerge una sensibilidad hacia el vacío entre palabras, ese espacio donde ocurre gran parte de la comunicación real. Géminis percibe lo que no se dice, lo que queda suspendido, lo que se insinúa sin forma definida. En su defensa no violenta, actúa también sobre ese vacío, llenándolo con claridad cuando es necesario o respetándolo cuando contiene una tensión que necesita disiparse por sí misma. Esta atención al espacio intermedio le otorga una ventaja silenciosa, porque opera en un nivel donde la mayoría no dirige su conciencia. La épica de esta forma de defensa se revela en su constancia. No es un acto puntual, sino una práctica sostenida que requiere presencia continua. Cada interacción desafiante es una oportunidad para afinar esta capacidad, para profundizar en la comprensión de cómo se construyen y se disuelven los conflictos. Géminis, en este camino, no busca perfección estática, sino evolución constante. Y en el núcleo de todo, se encuentra una verdad silenciosa: la defensa no violenta no es una renuncia al poder, sino una redefinición del mismo. Géminis demuestra que el poder puede ser ligero sin ser débil, flexible sin ser inconsistente, sutil sin ser ineficaz. En esa redefinición, transforma no solo la manera de enfrentar el conflicto, sino la comprensión misma de lo que significa protegerse. La mente, la palabra y la conciencia se alinean en una fuerza que no necesita destruir para prevalecer, que no necesita imponerse para transformar, y que encuentra en la inteligencia viva su forma más elevada de acción. En una dimensión todavía más profunda, la defensa no violenta de Géminis se vincula con el dominio del umbral entre pensamiento y emoción, ese instante casi imperceptible en el que una sensación puede convertirse en impulso o en comprensión. Géminis, cuando ha alcanzado un grado elevado de conciencia, no permite que ese tránsito ocurra de forma automática. Interviene en ese punto preciso donde la emoción aún no ha tomado forma verbal definitiva, y allí introduce claridad. Ese gesto, invisible para los demás, evita que el conflicto escale desde dentro. No se trata de reprimir, sino de traducir lo que surge antes de que se rigidice en reacción. También emerge una relación refinada con la dirección de la intención. Mientras otros se enfocan en lo que dicen o en lo que reciben, Géminis presta atención a la energía que impulsa cada palabra. En su defensa sin violencia, no responde únicamente al contenido, sino a la intención subyacente, y desde ahí ajusta su propia emisión. Puede suavizar, puede enfocar, puede incluso desviar con elegancia aquello que llega cargado de tensión. Es un trabajo de alineación interna constante, donde cada respuesta nace de una intención consciente y no de un reflejo condicionado. En el plano más simbólico, se revela como un guardián del tránsito entre caos y orden. El conflicto, en esencia, es una forma de caos que busca reorganizarse. Géminis no lo rechaza ni lo combate frontalmente, lo escucha, lo analiza y lo acompaña hacia una nueva estructura. Su defensa no violenta es un acto de reorganización sutil, donde las piezas dispersas encuentran un nuevo equilibrio. No hay imposición, sino reconfiguración. No hay choque, sino reordenamiento. Existe además una maestría en la economía de energía. Géminis comprende que no toda provocación merece respuesta, que no toda tensión necesita ser abordada de inmediato. En su defensa, selecciona con precisión dónde invertir su atención y dónde retirarla. Esta capacidad de discernimiento evita el desgaste innecesario y conserva su claridad para los momentos realmente significativos. Es una forma de inteligencia estratégica que no se basa en la acumulación de respuestas, sino en la precisión de las intervenciones. Otra capa menos evidente es su relación con la resonancia interna. Antes de responder, Géminis percibe si lo que está a punto de expresar está en armonía con su propio estado interior. Si hay disonancia, ajusta. Esta coherencia vibracional, aunque intangible, tiene un efecto directo en la calidad de la interacción. Las palabras que emergen desde la alineación tienen una capacidad mayor de ser recibidas sin generar resistencia. Así, la defensa se convierte en una extensión natural de su equilibrio interno. En niveles más elevados, aparece una comprensión del conflicto como lenguaje.
cada tensión comunica algo que aún no ha sido comprendido o integrado. Géminis, como intérprete del lenguaje en todas sus formas, traduce ese mensaje oculto. No se limita a resolver la superficie, sino que busca decodificar lo que el conflicto intenta revelar. Esta lectura profunda transforma la defensa en un acto de comprensión expandida, donde la resolución no es solo práctica, sino también evolutiva. Se manifiesta también una relación especial con la transparencia selectiva. Géminis no necesita exponer todo su pensamiento para defenderse eficazmente. Sabe qué mostrar, qué reservar y cómo dosificar la información de manera que la interacción se mantenga equilibrada. Esta gestión consciente de la apertura evita tanto la sobreexposición como el cierre total, creando un espacio intermedio donde la comunicación puede fluir sin generar vulnerabilidad innecesaria. En el trasfondo de esta dinámica, late una conexión con la inteligencia del movimiento continuo. Géminis no busca estados definitivos de resolución, porque comprende que la realidad está en constante cambio. Su defensa sin violencia no es una solución fija, sino un proceso adaptable que evoluciona con cada nueva circunstancia. Esta fluidez le permite mantenerse siempre un paso adelante, no desde la confrontación, sino desde la comprensión del cambio como principio fundamental. También se despliega una dimensión de presencia múltiple. Géminis puede sostener simultáneamente varios niveles de atención, lo que se dice, lo que se siente, lo que se insinúa y lo que podría surgir. Esta capacidad de percepción simultánea le permite actuar con una precisión que parece intuitiva, pero que en realidad es el resultado de una mente que integra múltiples capas de información en tiempo real. En esa integración, la defensa se vuelve casi anticipatoria. La épica de esta expresión alcanza su punto más alto cuando Géminis comprende que no necesita cerrar todos los conflictos para mantenerse en equilibrio. Puede dejar procesos abiertos, permitir que ciertas tensiones se resuelvan con el tiempo, confiar en la dinámica natural de las relaciones. Esta confianza no es pasividad, sino una forma de sabiduría que reconoce los límites de la intervención inmediata. En lo más esencial, la defensa no violenta de Géminis se convierte en un arte de conciencia en movimiento. No hay rigidez, no hay imposición, no hay necesidad de dominar. Hay claridad, adaptabilidad y una comprensión profunda de que cada interacción es un campo de transformación. En ese campo, Géminis actúa como un mediador invisible entre fuerzas opuestas, un arquitecto de equilibrios que no se imponen, sino que emergen. Y en esa expresión final, su poder se revela como una forma de inteligencia viva que no necesita proclamarse para ser efectiva. Es una presencia que transforma sin ruido, que protege sin endurecer y que avanza sin romper. Una fuerza que demuestra que la verdadera defensa no consiste en resistir el conflicto, sino en comprenderlo hasta el punto de que pierde su capacidad de herir. En una capa todavía más arcana de esta dinámica, la defensa no violenta de Géminis se vincula con la capacidad de habitar el instante previo a la forma, ese territorio donde las ideas aún no se han cristalizado en palabras ni las emociones en gestos. Allí, en ese umbral casi imperceptible, Géminis actúa como un guardián del origen. Percibe la dirección que está a punto de tomar la energía y, sin necesidad de confrontarla, introduce una desviación sutil. Ese ajuste inicial, tan leve que pasa desapercibido, impide que el conflicto llegue a consolidarse. Es una intervención en el nacimiento mismo de la tensión, donde la prevención sustituye a la reacción. También se despliega una relación profunda con la geometría invisible de las conversaciones. Cada intercambio humano posee una estructura, un equilibrio de fuerzas, una distribución de atención. Géminis, en su estado más consciente, percibe esa arquitectura como si fuera un mapa dinámico. Sabe cuando un diálogo se está inclinando hacia el desequilibrio, cuando una voz domina en exceso, cuando una idea ocupa más espacio del necesario. En su defensa sin violencia, reajusta esa geometría con precisión, redistribuyendo la energía comunicativa hasta restaurar una armonía funcional. No corrige desde la imposición, sino desde la reconfiguración. En el plano más simbólico, emerge como un mediador entre dimensiones de significado. No solo traduce palabras, sino estados de conciencia. Puede tomar una expresión cargada de ira y transformarla en una comprensión más amplia sin negar su origen. Este acto de traducción va más allá del lenguaje convencional, es una transmutación de frecuencia, donde lo denso se vuelve ligero y lo fragmentado encuentra coherencia. En ese proceso, la defensa deja de ser un acto de protección individual para convertirse en una restauración del equilibrio compartido. Existe además una maestría en el uso del intervalo. Entre estímulo y respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside todo su poder.
Géminis no lo atraviesa con prisa, lo expande. En ese intervalo amplificado, la urgencia se diluye, la emoción se reorganiza y la claridad encuentra lugar para emerger. Esta expansión del tiempo subjetivo convierte la inmediatez del conflicto en un proceso más amplio, donde las decisiones no están dictadas por la presión del momento, sino por la lucidez que surge al habitar ese margen. Otra dimensión poco visible es su capacidad para sostener la simultaneidad de perspectivas sin fragmentarse internamente. Mientras integra múltiples puntos de vista, mantiene un eje interno que le permite no perderse en la multiplicidad. Esta estabilidad en medio de la diversidad es lo que le otorga una defensa coherente. No se dispersa en opiniones cambiantes, sino que articula esa diversidad en una respuesta que refleja comprensión sin perder dirección. En niveles más elevados, la defensa no violenta de Géminis incorpora una forma de escucha que trasciende lo auditivo. Es una escucha que capta la intención, la emoción y la estructura del pensamiento del otro al mismo tiempo. Esta escucha multidimensional le permite responder de manera que el interlocutor se sienta comprendido incluso antes de que el conflicto se intensifique. Y en esa sensación de ser comprendido, gran parte de la tensión se disuelve por sí sola. Se manifiesta también una relación consciente con la neutralidad activa. Géminis no se posiciona desde la indiferencia, sino desde una neutralidad que observa sin absorber. Esta posición le permite mantenerse centrado incluso cuando la intensidad emocional aumenta a su alrededor. Desde ahí, puede intervenir con claridad sin ser arrastrado por la corriente. Es una forma de equilibrio dinámico que no bloquea la experiencia, pero tampoco se pierde en ella. En el trasfondo de todo esto, late una comprensión de la palabra como acto creador. Cada expresión no solo comunica, sino que configura realidad. Géminis, en su defensa sin violencia, utiliza esta capacidad para construir escenarios donde el conflicto pierde su base. No niega lo que ocurre, pero lo reubica en un marco donde la confrontación deja de ser necesaria. Es una creación consciente de contexto, donde el sentido redefine la experiencia. También aparece una dimensión de precisión emocional. Aunque se le asocia con lo mental, en este nivel Géminis ha desarrollado una sensibilidad que le permite identificar matices emocionales con gran exactitud. No responde de manera general, sino ajustada a la tonalidad específica de lo que está ocurriendo. Esta precisión evita malentendidos y reduce la posibilidad de escalada, porque cada respuesta está calibrada con el estado real de la interacción. La épica de esta forma de defensa se revela en su sutileza constante. No hay gestos grandilocuentes ni victorias visibles, pero hay una transformación continua del entorno relacional. Géminis se convierte en un punto de equilibrio móvil, un centro que no fija, sino que organiza el movimiento a su alrededor. Su presencia modifica la dinámica sin necesidad de imponer cambios explícitos. En lo más esencial, esta defensa no violenta es una manifestación de conciencia aplicada al instante. No es un ideal abstracto, sino una práctica viva que se renueva en cada interacción. Géminis no se apoya en fórmulas fijas, sino en una atención despierta que se adapta a lo que surge. Y en esa adaptación constante, encuentra una forma de poder que no depende de la fuerza ni de la confrontación, sino de la comprensión profunda de cómo se teje la realidad en cada intercambio. Así, en su expresión más elevada, Géminis encarna una inteligencia que no necesita imponerse porque sabe transformar. Una presencia que no resiste porque sabe redirigir. Una fuerza que no hiere porque comprende que la verdadera defensa consiste en alterar el curso del conflicto antes de que se convierta en daño. En ese dominio sutil, la palabra, el pensamiento y la conciencia se alinean en una danza que trasciende la confrontación y abre caminos donde antes solo existía la posibilidad de lucha.